La Revolución Argentina lo que se permitió fue la disolución, digamos, de lo que es todo el consejo educativo de las universidades, y se ponía un interventor, el cual iba designando a dedo todas las políticas que se iban a llevar adelante ahí. O sea, son pequeños pasos que se van dando para llegar a este momento, al 76, ¿sí? En ese sentido, cuando llegue el 76, todo eso va a seguir vigente. O sea, si bien por ahí en el gobierno de Cámpora lo hayan sacado, eh, y después con Perón, digamos, se mantuvo afuera y se volvió a cierta autonomía de las universidades, fue un breve lapsus, porque después va a venir la AAA, la cual también tenía cierto accionar de infiltrarse dentro de las universidades, y finalmente, digamos, ya con la dictadura del 76, por varios testimonios que fui colectando, de hablar con docentes más grandes que el que les habla, me comentaban que cuando fue el 24 de marzo era un día hábil, era un día de ir a la escuela, era un día de ir al secundario o a la universidad, y en el caso de varios profes que conocí que estaban en secundaria, llegaron y en la puerta del colegio había parado un militar diciendo: no, chicos, hoy no hay clases. A lo cual, en cierto modo, era como que por ahí pasaban dos cuestiones: o te dabas vuelta contento diciendo ¡yay!, y no entendías un pedo de por qué había un militar ahí en la puerta, y lo ibas entendiendo después, o ya te ibas dando cuenta de decir: uy, ¿qué pasó acá? Te das vuelta y te vas dudando de qué pasó. Y no es como esta época que te das vuelta y mandás un WhatsApp y preguntás: che, ¿qué onda? ¿Qué anda pasando? No se puede entrar al colegio. En esta época tenés que esperar por ahí a llegar a tu casa, o juntarte en la esquina y esperar a que te hayas juntado en el grupo y decir: algo anda pasando, no tenemos clases y vamos a ver qué es. Pero bien, veamos esto. El texto, digamos, de Potocki y Marino lo que va a ir haciendo es un recorrido de cómo la dictadura va acomodando toda la sociedad. No en vano se autodenominan proceso de reorganización nacional. Esto quiere decir que, según su visión, había algo que reorganizar, ¿sí? Pero reorganizaron todo, ¿sí? O sea, no se quedaron quietitos solo con decir: bueno, es el sistema económico, es el sistema político, bueno, es la cultura, es la sociedad. Fueron agarrando todo y lo fueron reacomodando, ¿sí? Este, ya la primera parte nos va a hablar de una reforma de la sociedad, como diciendo: bueno, perfecto, vamos a ver cómo empezamos a mostrar a la sociedad, para eso necesitamos a los medios, que hay una violencia instalada y nosotros venimos a terminarla, ¿sí? Venimos a poner el orden también, ¿sí? Periodistas de esta época muy conocidos y afines y que apoyaron la dictadura, tenemos por ejemplo a Mariano Grondona y a Bernardo Neustadt. Ambos ya descansan en paz, pero eran personas que fogueaban continuamente el hecho de decir: mirá, hay una situación de crisis social, económica, política, no representatividad, está todo vacío, entonces... y la dejaban ahí picando. Entonces era como que interpelaban a romper la pantalla acá, y que el otro le dijeron: sí, es verdad, que vuelvan los militares, así. También utilizaban ese recurso. No lo decían porque era por ahí algo fuerte, pero lo dejaban como a entender entre líneas en ese momento. Bien. También lo que se va a apelar justamente es el hecho de decir: mirá, se vuelve a pensar desde el lado... ¿Se acuerdan de eso que hablábamos de empate hegemónico? Teníamos los ruralistas, o pongámoslo de algún modo, los industriales y el ente financiero. Acá se empieza a pensar que igualmente en todas estas áreas se le dio muchos beneficios a los empleados. De hecho, una de las cuestiones que va a hacer la dictadura va a ser suspender los convenios colectivos, suspender los derechos de los trabajadores, y clave para que Argentina ganó en el 1976. El mundial fue en el 78, pero no creo, porque de hecho, en términos de fútbol, vos escuchás entrevistas de los jugadores y te dicen: mirá, nosotros
no nos importaba lo que estaban haciendo estos tipos. Nosotros como el fútbol, como decir, yo hacía la mía. Esperen, me di cuenta que tengo la ventana abierta. De hecho, eh, propias palabras del director técnico de la época por Menotti, el tipo se escapaba en el baúl del auto de la concentración para ir a reuniones del Partido Comunista. Sí, del Partido Comunista. No la AAA me parece que ahí como que lo dejaron ser en su momento y no quedaba bien, ¿no? Que desaparezca el técnico de la selección mundial de Argentina. De hecho, Menotti lo dijo, tuvieron que darle la mano a Videla, no les quedaba otra. O sea, lo mismo los jugadores, cuando subieron a recibir la copa, Videla se la da a Pasarela, entonces queda algo así. Y como hincha River Platense le voy a decir, a nosotros no nos hacía falta que nos terminaran la bandeja. Lo pidió la FIFA y nos pusieron esa bandeja ahí. Había muchos River Platenses de esa época que decían, a nosotros nos gustaba mirar para el río, o sea, estábamos bien así. Pero, viste, bueno, había que hacer un mundial, poner un relojito y esas cosas. ¿Sí? Pero a nosotros nos gustaba ver hacia el río de la Plata. ¿Sí? Dicen, porque siempre hay algún primo de la Ribera Sur que dice, a usted se terminó la cancha. Y es como, yo lo jodo diciendo, ya quisieras que hubieran hecho lo mismo con tu bombonera, ponele, aunque yo nunca vi una caja de bombones de ese modo, me recuerda más a una taza. Pero bueno, en fin. Siempre está el rumor con respecto al Mundial 78 de el soborno a la selección de Perú por el 7-1, porque aparte era otro sistema para las clasificaciones hacia adelante y la mar en coche, pero no sé, rumores. Es como el otro día choqué con un video que decía, che, todos los penales del Mundial de Argentina, ¿todos fueron penales? Con el diario del lunes podemos cuestionar todo. Ahora todos me lo cuestionan Armani y yo digo, está bien, todo bien, pero qué sé yo. Si al final del recorrido salimos campeones, no me importa que Armani haya errado 2, 3 partidos. Salí campeón, es lo que me importa, punto. O sea, es así de sencillo. Esto es solo para que los periodistas tengan trabajo. Pero bueno, en fin. Veamos el tema ahora de cómo implantar el tema del terrorismo de Estado. ¿Sí? Dice, había un plan sistemático de violación de derechos humanos, incluyó metodología de secuestro, tortura, desaparición, robo de bienes y apropiación de niños de los prisioneros nacidos en cautiverio. Lo de robo de bienes, hay un testimonio en el libro Nunca Más, que es el que hizo la CONADEP post dictadura, que cuenta uno de los casos, por ejemplo, es una persona va a ir a dar su testimonio y dice, a mí me robaron toda la casa. Traducción, hay en la zona de Belgrano, hay una zona que es Belgrano R, y hay muchas embajadas, pero hay muchas casas tipo inglesas, como las que puede haber en Adrogué, tipo 2 pisos para arriba, unos lindos palacetes, ¿no? Pero bueno, tomo esa zona porque no me acuerdo de dónde es que era el testimonio, pero hagan de cuenta que la persona que da el testimonio dice, mira, yo estaba en mi casa y un día para un auto, mira, se va. Siguiente día, el mismo auto pero para un camión militar, entran, nos sacan a todos de la casa, nos tiran al patio de adelante, nos apuntan, y vos ves como todo el camión empieza a ser llenado con todas nuestras pertenencias, y cada tanto si movíamos la cabeza nos tiraban un tiro al lado de nuestra cabeza en el pasto, como diciendo, quédate quieto y no digas nada. Wow. Sí, a eso va con el tema de apropiación de bienes. ¿Sí? El terrorismo de Estado necesitó de una clara política de desinformación, censura y manipulación mediática. ¿Sí? De hecho, en esta época hay una película que la pueden buscar en YouTube que se llama Ganamos la Paz. ¿Sí? Y hay miles de propagandas de la época en las cuales pueden verse este tipo de cuestiones. Hay una muy simpática que es sobre la infiltración subversiva, pero son unos macaquitos así chiquititos que van como... A ver, bueno, no lo debería hacer, pero bueno, lo voy a hacer.
buscarlo. De hecho creo que lo tenía abajo. A ver, no va a tener sonido, pero lo que quiero es mostrar la imagen al respecto. Bueno, esperen que nos avisan, mención no paga, nos avisan de que hay monóxido porque viene el frío, hay que tener cuidado, gasista matriculado, Vamos a las partes interesantes de las publicidades. Acá hay una del Falcon. Sí. Puede ser mucho más que llevarlo de un lugar a otro. Está relatando como, miren qué lindo el Falcon, guía, wow, tiene un remotor, cómo reacciona, yupi. Interesante. Digo, fue el auto asociado con la dictadura en esta época. Acá. Juventud, realidad de hoy, esperanza del mundo. Este después lo voy a retomar, que va a hablar sobre la industria nacional, pero vamos a la parte interesante, que es esta de acá. No sé por qué está el Adolfo ahí, pero bueno, vamos a ver un segundo. La propaganda opera sobre el público en general, desde el punto de vista de una idea, y los presenta para la victoria de esta idea. Adolf Hitler. Ok. El que hizo el video tomó un discurso de Hitler avalando esta cuestión para esta es la propaganda que les quería mostrar sobre cómo se puede presentar algo también para los niños, ¿sí? Porque esto se pasaba por la televisión, así como muestra el video de YouTube, una tele así, que era con canalera, o sea, no es que puedes estar haciendo zapping, vos pones un canal y te puede dar fiaca levantarte a cambiarlo. Dice, bueno, Argentina era un país hermoso, ¿sí? Vamos a hacerle el subtitulado. Argentina era un país lindo, teníamos de todo, pero los marxistas subversivos vienen a expoliarnos nuestras riquezas. ¿Sí? De repente todo se pone gris, la vaca se pone flaca, ellos se llevan toda la leche, se rompió la industria que estaba al fondo, hasta que un día la vaca dijo basta, no sé dónde sacó energía porque está desnutridísima, ahora parece un gaucho y le da de comer. Y la vaca recupera no solo su peso, sino que ya van a ver lo que pasa. De la nada sale un ternero y la industria se recuperó. ¿Sí? Y unámonos. Esta era también otra de la época, que era, por ejemplo, en un plato de comida se pone una símil milanesa, vamos a decirlo así, con la forma argentina, y dice, y no seremos bocado de la subversión. ¿Sí? Esta es otra de la época también, que está buenísima para entender el tema de la economía. Los que tenemos acá en medio son los empresarios. Un empresario siempre se va a quejar de dos cosas: que el techo del dólar está muy bajo, tenemos que devaluar, así cuando exporto gano más plata, pero que los costos son muy altos, ¿sí? Así que están como, el techo, el dólar está muy bajo, tienen que subir. Qué bueno, pero ¿qué ocurre cuando devalúa el dólar? ¿Sí? Todos los precios internos de la economía que estén atados a dólares van a subir, como está subiendo el piso del costo de estos empresarios. Y dice, uy, cuidado. Y empiezan a quejarse de todo eso, ¿sí? Y de repente, aparentemente, mágicamente, los costos bajan. Ahora vamos a entender por qué esto de los costos bajan, ¿sí? Y acá saltando como monitos contentos de que bajaron los costos, claro, con la expresión, pero es lo que representan ahí, ¿sí? Como sí, bajaron los costos. Es como, no sé, raro. Para eso quisiera ir al texto de la unidad 3, que podamos ver la parte de la economía. Esperen que les voy a poner acá al costadito, si no. Así puedo verlos ahí. Bien. El texto de la unidad 3, el último, digamos, acá, son unas 18 hojas. Saqué un cálculo muy interesante, digamos, ya hicimos todo el manual y da un promedio de, si lees 3 hojas por día, lo puedes leer pipi cupi. O sea, ya tengo el gancho de venta para el próximo cuatrimestre. La primera parte, bueno, nos va a hablar justamente de quiénes van a ser los que hagan la junta militar, dónde se van a instituir y esas cuestiones. Pero vamos a la parte de la economía. Que tengas buen día. Sí.
A partir de acá, digamos, nos van a plantear de que ya la doctrina de seguridad nacional va a estar materializada, es decir, listo, acá hay un enemigo interno, ese enemigo interno son todos los que sean opuestos a la reorganización nacional, opuestos a los valores nacionalistas, no nazi, sino nacionalistas en el sentido de decir, todo aquel que piense en modo subversivo, aquel se llama subversivo en esta época. En esta época en las escuelas secundarias se mandó un manual desde el Ministerio de Educación Nacional, aún casi un año después de traducirse la dictadura, de si detectan algún docente o un estudiante que use las siguientes palabras, tipo como la plusvalía, compañeros y la revolución proletaria tiene que venir, es un subversivo y tiene que ser denunciado. El denunciado era obviamente después puesto en algún centro clandestino, ¿sí? O sea, no es que iba denunciado y preso tranquilo a la cárcel. No. Si tenía suerte, después pasaba al Poder Ejecutivo Nacional, donde era que te blanqueaban, legalizaban y terminabas en caseros o en devoto para nuestra jurisdicción, ¿no? No sé dónde blanquearían, me refiero a Córdoba o en otras provincias. Hablo de donde más o menos conozco. Expresiones muy comunes en esta época es como para justamente hablar de que ese otro está mal lo que está haciendo, es bueno, algo habrá hecho, ¿sí? Si ves que está pasando algo, no digas, che, ¿por qué se lo llevan? No te metas, como nos marca el texto, ¿sí? Y empieza justamente la cuestión de si te quedas quietito en el molde, la vas a zafar. Estuve en tanto en la ex-ESMA, Museo de la Memoria, como en el Parque de la Memoria, y la época más cruda de la dictadura para detenidos desaparecidos va del 76 hasta fines del 78, pero se detuvo y desapareció gente hasta el 82. De hecho, el último que vi, digamos la fecha más vieja que vi en todo el gran monolito puesto ahí en Costanera Norte del Parque de la Memoria, creo que fue en marzo del 82, o sea, casi que llegaba a Malvinas, ¿sí? Algo que vamos a ver más adelante justamente con el tema de los derechos laborales, va a ser como en marzo del 82 se convoca a la primer huelga general, pero quiero mostrarles esa parte del texto, déjenme ver, no me acuerdo la página, no encuentro la hoja donde lo anoté. No me acuerdo en la parte, por ejemplo, de sacando el pozo de Banfield, no me acuerdo en zona sur de Gran Buenos Aires, otro gran centro de detenidos desaparecidos, sacando La Plata y pozo de Banfield, que pueda haber habido. Porque en esta época, por ejemplo, Ezeiza recién empezaba a ser municipio, creo. Hace poquito tiempo, digamos, está Ezeiza como algo autónomo. No me acuerdo si es para esta época porque haber trabajado cerca de la zona de Ezeiza, en la zona de Tristán Suárez, Tres Américas, para aquel lado, me hacía hablar con los vecinos y encontrar cuestiones que, por ejemplo, primero perteneció a Almirante Brown, luego a Esteban Echeverría, luego se desprendió, se hizo municipio, pero eso lleva a un problema administrativo bastante interesante para lo que es una propiedad. Puede llegar a ocurrir que haya un terreno que pueda tener 3 dueños, porque si ese terreno no se pasó el papel de una municipalidad a la otra cuando pasó a ser de otra y de esta a la otra, si acá hubo alguien que no pasó ese papel y lo vendió, pero va y dice, mira, acá hay un terreno, no tiene dueño porque no me pasó la información y lo vendo, 2 dueños, pero ¿y el tercero? Sí. Puede llegar a ocurrir y es un litigio muy complicado de desarmar en ese caso, pero bueno. Por una mera cuestión de respetar la ley, las madres de Plaza de Mayo comenzaron sus rondas los jueves, porque se autoconvocaron, ¿sí? O sea, en esta época cuando iba desapareciendo gente, el texto nos va a marcar, era como que de a poco se iba recaudando información, mirá, yo escuché en tal iglesia que dijeron el nombre de fulana está en tal lado,
y se iba a tal lado, que esto, y un día dijeron, bueno, basta, para compartir toda esta información, circulemos esto sencillo. Nos vamos a juntar todas el jueves en Plaza de Mayo y vamos a empezar a compartir información y visibilizar esto. El pañuelo blanco correspondía porque eran los pañales, simbolizando que eran madres, ¿sí? Y por otro lado, en el cuello llevaban colgado la tarjetita identificatoria de, ponele, mi hija estaba en tal lado, desapareció tal día, tal hora, estaba vestida de este modo, así, 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 ¿sí? Y esta parte me había agradado, digamos, lo menciono así como al pasar, que hay un policía que ve en Plaza de Mayo que están las madres reunidas ahí, pero ya había una disposición. Piensen que cuando esta dictadura entre, va a ser más profundo todo lo que, acá voy, con mucha más gravedad que todo el resto. Acá voy con gravedad. Se suspende la Constitución, se suspenden los partidos políticos, la justicia va a estar intervenida y lo único que hay funcionando en ese momento al principio es la ley marcial, es decir, la ley del ejército. Y una de las leyes del ejército que sacaron enseguida fue, está prohibida la reunión de más de 3 personas, ¿sí?, en el ámbito público, es decir, en la calle. A mí me parece que yo en broma dije, como soy un pelotudo, lo voy a decir así, no hay otra palabra que me describa esto, yo creo que en broma me hubiera parado un amigo en cada esquina diciendo, estoy reunido pero no estoy reunido, porque estamos cada uno en una manzana diferente. Obviamente que si venía a venir un Falcon, saldría corriendo como loco. De hecho, unos amigos después en Democracia les pasó de ver un Falcon a hacer una broma y bajaron y eran de un operativo. Y eran los 90, ¿sí? Pero bueno, en esta época, por ejemplo, lo que nos va a ir marcando el texto de María Ángeles y de Leticia es el tema de qué va a ir ocurriendo con estos desaparecidos. Por un lado, el tema de qué significa NN, es nomen nexio, que en latín significa nombre desconocido. Bajo eso se va a enterrar muchas personas, tanto en la Chacarita como en el cementerio de Santa Teresita. Tuvo muchas tumbas NN porque desde la ESMA, cuando a los prisioneros se los adormecía con una droga, los subieron a un avión y los tiraban al río de la Plata, pero las corrientes hacían que los cuerpos, algunos o vinieran para acá o fueran para Uruguay, ¿sí? Entonces muchos NN eran enterrados directamente ahí. Hay muchas portadas de diario de la época que establecen, aparece el cuerpo en la costa de Santa Teresita, Villa Gesell, todo el partido de la costa básicamente, ¿sí? Y la otra aberración que ocurrió en esta época fue el tema de la expropiación de los niños de esas personas, es decir, nietos que al día de hoy van recuperándose, ¿sí? Van por el banco de ADN de abuelas de Plaza de Mayo, se va estableciendo, ¿sí?, quién es quién, ¿sí? Si es un familiar de, es el hijo de, o fue el hijo de tal, y todas esas cuestiones. Pero se hablaba, digamos, abuelas han hallado a más de 130 nietos, nietas al día de hoy, ¿sí? De hecho, el más simbólico que ocurrió, uno de los últimos, fue la aparición con vida del nieto de Estela de Charlotte, ¿sí? Vamos a acá. Cambio de política exterior de Estados Unidos. Esto va a hacer que en un momento primero Estados Unidos era como, todo bien, yo no miro lo que estás haciendo, pero me gusta, pero yo miro para allá. Y de repente en un momento hace como, me parece que tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo, ¿sí? Justamente acá es donde entra el campeonato del mundial, ¿sí? Y más pensar de que porque nos llevábamos bien con Estados Unidos nos iban a ayudar en la guerra de Malvinas, o la OTAN está antes, pero bueno, un error estratégico con el lunes cualquiera lo critica, ¿sí? El centro de piloto de París, y es, digamos, lo que va a ocurrir, que algunos oficiales de modo clandestino van a estar en París operando con una célula para ver cómo se están comportando todos los exiliados, ¿sí? En esta época ocurrió mucho que
se hizo unas listas negras de, está relacionado con lo de Potolsky y los medios, ¿sí? Que se hicieron listas negras, es decir, bueno, qué actores pueden trabajar, qué actores no pueden trabajar. Y el que no puede trabajar, si sigue con su tesitura de, no de querer trabajar, sino de ideológica, de decir, ok, recibió un llamado en el cual decía por ahí, tenés una semana, y cortaban. Era un ultimátum de, tenés una semana, y después, hito. ¿Sí? De hecho, muchos exiliados argentinos estuvieron en París y en Holanda. ¿Por qué París y Holanda y no España? En España estaban recuperándose o terminando lo último del franquismo, entonces cambiar dictadura por dictadura no parece una figurita buena. Esperen que estoy viendo que está un poco oscuro, voy a prender la luz. Ahí está. Pero bueno. Acá con normalidad fraguada va a tomar partes del texto de Bruno Napoli, que es el que después veremos también, que dice, por ejemplo, una serie de disposiciones legales permitieron legitimar acciones o actuaciones que en otro marco hubieran sido ilegales y legítimas. Aparece como una normalidad burocrática legalizada. Esconden una realidad fraguada, pues fue pensada para accionar solo contra algunos determinados sectores. El sector contra el que se pensó actuar era contra el sector trabajador, ¿sí? De hecho, el libro Nunca Más, al final, tiene un gráfico que establece a qué correspondía cada persona detenida, desaparecida. Estudiantes y obreros son los más desaparecidos, y un dato interesante es el 2% de los detenidos desaparecidos eran de las fuerzas, es decir, eran de la fuerza de seguridad. Puede ser soldado, puede ser policía, etc. ¿Sí? No solo detenían al otro, sino por ahí también a alguno que no quisiera cumplir la orden. Algo que también acá nos menciona, perdón, Napoli, acá en el texto que nos toman nuestras autoras, es que se fragúan ¿a qué se refiere con fraguar normalidad? Y lo relaciono con la palabra guerrillero que aparece ahí. De repente era común ver una tapa, había 3 cuerpos tirados en el piso y ponían enfrentamiento con subversivos, mueren 3, por ejemplo. Pero cuando te ponías a leer la nota decía, ok, hay un enfrentamiento, tenés que los subversivos reciben 30 tiros por la espalda. ¡Wow! Le embocaste 30 tiros, tremendo. Y dicen, y uno en la cabeza. Y cuando iban a la autopsia encontraban que eran los 30 tiros por la espalda. Ok, sí, está bien, pero el de la cabeza era en 45 grados y de acá arriba. O sea, no es que entraba por acá atrás, por acá adelante. ¿Sí? Estás hablando de una ejecución, ¿sí? O sea que como para fraguar ese enfrentamiento, después le pegaron unos tiros por la espalda. Es decir, bueno, listo, ya con esto lo podemos tirar en cualquier lado y decimos, ¿ves? Un enfrentamiento. Acá están las armas. ¿Sí? Pero el tipo ni pólvora tenía en la mano. Aparte, el arma la acaba de sacar del baúl. Ok, no digo nada más. Sí, o sea, me imagino que el trabajo del periodismo en esa época era como, sí, 30 tiros por la espalda, subversivos, etc. De hecho, en todas las redacciones de los diarios se va a implantar a un veedor de escritura. No, después lo vamos a ver en el texto de Potol. Quería llegar a la parte de la economía. Acá. Primero que va a subir Martínez de Oz y va a decir que está muy relacionado con la UIA, es creo que era uno de los CEOs de Asindar, es decir, por eso también la frase, producir caramelos que acero. ¿A qué se refiere Martínez de Oz con esto? Sencillo, es lo mismo producir un caramelo de alcohol que producir un camión. Créeme que no, pero bueno, yo no soy ministro de Economía, no puedo decirle nada al señor. Pero bueno, en este sentido, digamos, lo que se va a hacer, acá el texto nos menciona, dice, receta clásica neoliberal. Por si acaso, recordemos el contexto mundial. Estamos frente a una abundancia de petrodólares. ¿Por qué se le llama petrodólares? Los árabes activaron todos sus pozos petroleros y
empiezan a recaudar plata a lo loco, ¿sí? Amén de que había pasado de que primero la cerraron, bajaron el precio y después la abrieron, se sube el precio, ¿sí? Porque empieza la demanda mundial y el precio queda acá arriba, perfecto, este precio me gusta, entonces abro la canilla y voy mandando el petróleo que necesitas. Esa abundancia de dólares va a hacer que el nuevo liberalismo, o sea, neoliberal, significa nuevo, liberal, punto, no hay mucha vuelta que darle a eso, pero es que este nuevo liberalismo va a entender que, punto número uno, el Estado es grande y bobo, va a haber que achicarlo, ¿sí? Ahora todo tiene que ser acorde a, de nuevo, oferta y demanda, pero si puedo achicar, el neoliberalismo es totalmente opuesto al liberalismo clásico. Por liberalismo clásico me estoy refiriendo a, por ejemplo, tomo como ejemplo a Inglaterra siglo XIX. Liberalismo clásico sostenía que había 3 tareas que el Estado no puede delegar, son propias del Estado y tiene que hacerse cargo siempre, que son la educación, la salud y la seguridad social, ¿sí? O sea, lo que son las pensiones y jubilaciones, ¿sí? Pero el neoliberalismo va a pensar que, bueno, ante esta bonanza económica, que todos pueden tener todo, entonces el que pueda pagarse educación que se la pague, el que pueda pagarse salud que se la pague, el que pueda pagarse una jubilación que se la pague. Yo empiezo a achicarme lo más que puedo, ¿sí? Porque empieza el tema de el gasto tiene que ser eficiente, ¿sí? En esta época de la dictadura militar es otro de los periodos en el cual la planta estatal de trabajadores bajó un montón, no solo por despidos, sino también obviamente por detenidos desaparecidos, ¿sí? Si algún día andan por Plaza de Mayo y están viendo cómo hace el Cabildo, a mano derecha está el Banco Nación y en uno de sus costados, no me acuerdo el nombre de la calle, creo que es Reconquista, están todas las placas de los desaparecidos ahí y están ordenadas cronológicamente. Van a empezar creo que del 82 hasta el 76, ¿sí? ¿A qué va con la receta neoliberal en esta época? Primero, reducir el déficit, lo que va a significar rebaja de los impuestos directos que graban a la riqueza y generalización del IVA. El IVA no estaba para todos los productos, ahora la dictadura lo va a implantar. Qué loco, ¿no? Todavía eso no lo cambiamos. El impuesto directo que graba la riqueza es si vos cobras una herencia, etcétera, bla, se te cobra un impuesto. Bueno, ahora eso lo rebajan, porque también lo que va a considerar, digamos, en esta época el ministro de Economía o el pensamiento de la economía es volver a lo que se llamaba la teoría del derrame. Imaginen una pirámide de copas en la cual uno va a servir alguna bebida por arriba. Es si al que tiene la primer copa, que es la primera que se llena bien, el resto se va a ir llenando en su proporción y justa medida, ¿sí? Bueno, pero si tenés solo una botella para repartir entre todos, va a llenar hasta determinado lado y después lo de abajo no llega. Pero es bueno, pero está llegando a todas las capas que tienen que llegar, ¿sí? El otro día un estudiante me decía, para estudiar este momento se podría ver, por un lado, en Peter Capusotto y sus videos, primero Bombita Rodríguez, para entender el tema de la resistencia peronista del anterior texto, ¿sí? Y por otro lado, en términos discursivos, pero ya aplica más para los 90 a mi criterio, no tanto en esta época, a Mickey Vainilla. Yo lo aplico más para los 90, ¿sí? No para los 70. Pero bueno, después tenemos el impuesto a la ganancia y el rédito, se bajó 10 años del 24 al 12. El total de los impuestos, se aumenta la carga del IVA, se grava el consumo que afecta a toda la sociedad. ¿A qué va con esto de que afecta a todos? Si una persona, bueno, esta es una opinión, pero hoy para mí tendría que ser así. Si una persona que gana 2 millones de pesos va y compra una Coca-Cola y paga IVA, ok, gana 2 millones de pesos. Pero una persona que tiene un potenciar trabajo, un aguache y con suerte sumando todas las cositas que pueda hacer por fuera de eso también, amase
una canasta básica de 250.000 pesos para una familia tipo más o menos, no le puede estar cobrando IVA también a esa persona. Ya que estamos bancarizados, tanto el que gana 2 millones de pesos como el que gana, el que está con la UH, los dos están bancarizados. Cuando pasen la tarjeta, a uno le diga, usted no paga el IVA al 21, paga un IVA, ponerle el 5%. Y usted que gana 2 millones de pesos, sí paga IVA. ¿Sí? Está bancarizado, hasta incluso digas, no, bueno, paga con Mercado Pago y la zafa. No, está todo igual así, o sea, son datos que están, decís, tendría que como que discriminarse, no puede ser que el mismo objeto, las dos personas con distintos niveles de acceso a servicios, a prestaciones, etcétera, e ingresos obviamente, paguen lo mismo. Es una opinión, después la podemos discutir. Pero bueno, en esta época el IVA pasó hasta el 24%. ¿Sí? Y así se logra aumentar la recaudación, dice, impositiva de 19,3 en 1970 al 35,5 en 1980. Piensen lo siguiente, lo van a ver en el texto de Potolsky, que hacer el mundial no es gratuito. Tuvieron que gastarse como 40 millones de dólares en el estadio, en la construcción del estudio de ATC, Argentina Televisora Color, que está en la Avenida Libertador, ahí pasando la Facultad de Derecho, la Flor, ahí está el estudio. 40 millones de dólares, ¿sí? Pero el mismo texto de Potolsky lo van a notar bien, que va a decir, es interesante ver cómo con el presupuesto que manejaron para hacer el mundial acá, por ejemplo, acá se hicieron 3 estadios mundialistas y se terminó uno, ¿sí? En realidad 2, creo que el de Rosario Central y 3, el de Rosario Central, Vélez y el de River son los que se terminaron, y está el de Córdoba, el de Mendoza, y no me acuerdo si es Salta o San Juan, que fueron los que se hicieron desde cero. En ese sentido, es interesante que con ese mismo presupuesto, 4 años después, con otros valores, con inflación, etcétera, etcétera, y otros costos, por ejemplo, como mostrábamos antes en el video, se hicieron casi como 12 estadios en España en el Mundial del 82. ¿Y por qué digo 12? Porque no pensaron en España solo en los 4 estadios mundialistas de las 4 sedes, sino que dijeron, ok, pero acá van a ir a jugar las selecciones, sí, ¿y dónde van a entrenar? No, hagamos estadios buenos, o sea, terminemos todos los otros para que quede ya una estructura buena para lo que sea la Liga de España. Ahí es donde decís, wow. Justo ayer unos chicos estábamos hablando de los estadios mundialistas en el colegio, con quinto año. Digo, mira, la única diferencia que yo noto entre la liga inglesa y la liga profesional de fútbol es el estadio. A veces ambas son un embole. Pones Defensa y Justicia de Arsenal y puede ser lo mismo que el Leicester contra el Arsenal. Allá decís, qué embole, se están cagando trompadas. Lo único divertido es como, y diferente es que el estadio por ahí de la liga inglesa, de repente en el entretiempo por ahí tengas algún show de algo, o te pongan musiquita, que esto que el otro. Acá en el entretiempo tenés que hacer fila para hacer pis, porque hay 2 baños y uno está deshabilitado, ¿sí? Pero bueno, ¿quién soy yo para cuestionar la liga de fútbol? Sigamos por acá. Veamos la cuestión de cómo se ajusta sobre el sector trabajador. Dice, la receta neoliberal solo fue aplicada desde el punto de vista económico. Se postuló la gradual quita de controles de precios que había en el periodo anterior para que actúen las leyes de la oferta y la demanda. Por eso es el nuevo liberalismo, ¿sí? Pero, opinión mía, es totalmente diferente. El Estado no permitiría aumentos de salarios y se amenazaba a las empresas que hiciesen lo contrario, situación que no solo implicaba reducción del mercado interno, sino también del perjuicio directo a los trabajadores. También se provincializaron escuelas primarias, muchos hospitales, reduciéndose el presupuesto y ocasionando el detrimento de las prestaciones básicas de la población en cuanto a calidad. A pesar de ello, el gasto público no bajó, sino que se incrementó por compra de armamentos, construcción de autopistas, estadios para el Mundial 78 de fútbol, con precios inflados por la corrupción, ¿sí? Pero hay una parte que acá el texto, perdón, pero no encuentro la hoja donde la anoté, habla sobre las leyes que se sacan en esta época para poder marcar bien
el rumbo. Acá está bien. Viene de una parte de arriba, pero voy a esta parte. Dice, el gobierno de facto intervino en la CGT, congeló sus fondos. Se dictaron las leyes 21261 y 21263, suspendían los derechos de los trabajadores. La 21264 aplica pena de muerte y consejo de guerra para algunos sindicalistas, los cuales se encuentran desaparecidos. Sería interesante ver a qué sindicalista de qué rama la 21264 detuvo y ver si el sindicalista puesto ahí sigue al día de hoy. Porque sería como, a vos te puso la dictadura, no te puso algo democrático. Entonces, por más que hoy hagas elecciones y seas el más democrático de todos, aunque vas con lista única, a vos te puso la dictadura, ¿sí? De hecho, si quieren averigüen, a ver, sindicalistas puestos en la época de la dictadura. Podrían sorprenderse. No digo nada más. Las autoras acá nos van a mencionar un caso increíble, digamos, que ocurrió dentro de la historia argentina, que es, por ejemplo, la figura de subversión económica fue utilizada para perseguir y despojar a algunas empresas. El caso de Sacetru, en los años 70 era la principal productora de alimentos de Argentina y considerada el primer multinacional del país. El Banco Odone y el Grupo Chavane, sus objetivos eran concretos: de financiarla, apoderarse de ella y, en lo peor de los casos, como Sacetru, llevarla a la quiebra. ¿Sí? O sea, lo que fueron haciendo es, le van cortando líneas de crédito, le van cortando financiamiento y a su vez le empiezan a exigir el pago de sus deudas. Es decir, pero si estoy pidiendo refinanciar deuda, no me dejas, estoy como arrinconado. Y lo vamos a ver en el video para ir entendiendo otra cosa ahora después, ¿sí? Pero pensemos en toda la industria nacional que podía haber acá, que en cierto modo por ahí vivía bajo el paraguas del Estado desde el 76 para atrás. Si hablamos propiamente dicho, es como decir, desde 1920 hasta 1976, la industria nacional estaba como atichonada bajo el ala de proteccionismo del Estado. Más o menos en alguna época, con algunas concesiones, pero lo iban como cuidando, porque decís, esto tiene que ser un motor de la economía, no podemos ser agrodependientes. En 1930 fue un claro experimento de decir, ok, no podemos ser agrodependientes, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, que nos mencionan que es la deuda externa con Martínez de Oz se fue un poquito para arriba, ¿sí? La deuda era de 45 mil millones de dólares, ¿sí? Creo que más adelante el texto lo menciona, es como decir que la triplicó, ¿sí? O sextuplicó, pero es como que se fue muy para arriba. ¿Triplicó o quintuplicó? No me acuerdo bien. Y el detalle no menor es, en el año 82, las empresas, dice antes mencionadas, ¿sí?, se encontraban muy endeudadas y el Estado argentino se hizo cargo del pasivo debido a la aplicación del seguro de cambio, que implicó estatización de la deuda privada. En resumidas cuentas, más estafa a la sociedad argentina. A ver, ¿cómo lo van a hacer esto? En 1982 el que dirigía el Banco Central era Domingo Felipe Cavallo, ¿sí?, que lo tendremos después con el 1 a 1. Y después Dualde va a hacer algo parecido a esto al seguro de cambio. Es increíble. ¿A qué voy? El seguro de cambio era, ¿recuerdan que dije lo del contexto de los petrodólares? En esta época, previo a los petrodólares, un banco, para darte un crédito, vos tenías que mostrar algún aval, es decir, o un recibo de sueldo, o que tenías una propiedad para un préstamo hipotecario o prendario, etc. ¿Sí? Si no lo tenías, eras una persona de riesgo para dar un crédito, no te daban la plata, ¿sí? Era como que, lo siento, hasta acá llegamos. Pero a partir de 1970, lo que es el 3 en realidad, lo que se va a establecer es que es tan buena una persona que cumple con todas las condiciones para darle un crédito y pueda pagarlo, como el que no. Porque el que no, se lo refinancia y mantengo a la plata trabajando todo el tiempo. Y el tipo va a estar todo el tiempo trabajando, preocupado para que siga trabajando el dinero y que pueda en algún momento pagar algo de la deuda. O no. El banco lo que necesita es que la plata no esté en el banco, necesita que la plata trabaje, ¿sí? ¿A qué voy con esto? ¿Viviendo sin intereses? Algo va a ir apareciendo así, Agustín, sí, ya lo veremos más adelante, pero primero voy a la parte de afuera y después explico para adentro.
¿A qué voy con esto? Un banco en Estados Unidos era tan bueno que viniera, por ejemplo, el Estado argentino a pedir un crédito, como que viniera un empresario, como que viniera un particular. Lo que necesitaba el banco era que la plata no esté en el banco. Necesitamos sacarla de acá. Necesitamos que trabaje el dinero. Yo no necesito eso. Ahora, vuelvo al territorio nacional para explicar lo siguiente. Hagamos de cuenta que yo soy un gran empresario que produzco autos. Y veo esta situación de que pudiera pedir crédito por dólares afuera. Creo que después lo vamos a marcar más adelante acá. Se va a llamar la bicicleta financiera de Martínez de Oz. Previo al seguro de cambio, ¿qué ocurrió? Hagan de cuenta que yo gano el loto y a los 38 que estamos acá, a cada uno de ustedes les doy 1.000.000 de pesos. Lo siento chicos, soy bueno, pero no. Pero hagan de cuenta que el contexto en el que estamos de la economía argentina es el siguiente. Tenemos un calendario, el día 1 y el día 31. Todos los meses tienen 31. Acabo de reformar los meses, punto. Febrero en tu cara. Y el resto de los tienen 30 también. Pero vos sabés que a principio de mes, el día 1 de mes, ese 1.000.000 de pesos que te di vale 1.000.000 de dólares. Porque establezco el sistema de cambio así. Y sabes que a fin de mes, cada dólar vale 500 pesos. La pregunta, con ese 1.000.000 de pesos que yo les doy hoy que estamos a fin de mes, hagan de cuenta que mañana, ¿ustedes qué harían con ese 1.000.000 de pesos? Siguiendo este esquema de el primero vale 1 a 1 y a fin de mes vale 500. ¿Qué hacen hoy, mañana a principio de mes con ese 1.000.000 de pesos? Las leo. Gracias Sofía, y sí, invierten en dólares. Ahora, tenés 1.000.000 de dólares. Hagamos de cuenta que no te hace falta gastarlo porque decís, ok, tengo mi sueldo, pero recibí este premio y hay 1.000.000 de dólares. Tenés todas tus necesidades básicas satisfechas. ¿Sí? ¿A qué voy? Es como para que no gastes la plata. Recuerdan que yo dije al principio de mes vale 1 a 1 y a fin de mes vale 500 a 1. A fin de mes, ¿qué harías con ese 1.000.000 de dólares? Puede responder cualquiera, no hace falta que responda de nuevo la compañera que intervino. Me recuerda que tengo que mencionar algo después de eso, pero está en el texto de Napoli. No es una mala idea, pero hagamos que estamos hablando del sistema cambiario primero. Si yo te digo que a principio de mes 1.000.000 de pesos es 1.000.000 de dólares y a fin de mes cada dólar vale 500 pesos, ¿qué harían? Porque recuerden que el mes siguiente cambia. Si necesito lo sigo guardando porque siempre va a seguir aumentando. Bueno, cierta lógica hay en eso. Pero por ejemplo, lo que ocurría es que si yo te digo que a principio de mes vale 1 a 1 y a fin de mes vale 1 a 500, yo a fin de mes, si necesito la plata, voy y cambio mis dólares por 500. Porque es algo sencillo. Cambio mi dólar a 500, por ejemplo. Vamos a hacerlo con números bajos. A cada uno le doy $1. Hoy van y lo venden, le dan 500 pesos, el sistema arbolito amigo de la casa, ¿sí? En este sistema de la época de la dictadura, el principio de mes tenés 1 peso, $1, ok. Y a fin de mes tenés por ese dólar 500 pesos. Lo vendés, tenés 500 pesos. Día 1 vuelve a reiniciarse. Gastarlo, reinvertir. Ahí va, Francisco, bien. Igual, 1.000.000 es muchísimo dinero. Tranquilamente puedes invertir en negocios, pero en otro país. En otro país donde esté mejor económicamente. Créeme que en esta época era bueno hacer esto. Ahora les explico. A fin de mes cambiamos para tener más y después al principio de mes vuelvo a comprar dólares y así siempre tengo más. Sí, Sofía, entendiste la bicicleta financiera. Es que es la siguiente. Si yo te digo que todo el año, toda la vida va a ser siempre 1.500, 1.500, 1.500, si vos no tenés la necesidad de disponer de ese dinero para cubrir necesidades básicas, lo que vas a hacer es, a principio de mes te compras $1, a fin de mes lo vendes, tenés 500 pesos. A principio del mes siguiente
Comprás 500 dólares. A fin de mes vendés 500 dólares por 5, ya tenés 25.000. Acá es donde la matemática del profe no se lleva. Pero ven, es solo haces 1, 500, 500, 500 de 25.000 y sigamos haciendo las proporciones matemáticas porque me gusta calculadora. Ah, qué lento que se ve ahí. Bien. Si tenés 500 dólares de esta época, fin de mes, y lo podés multiplicar por 500, te va a dar ¡wow! 250.000 dólares y solo hiciste 2 meses esto, ¿sí? Apliquemos un tercer mes. Llegó fin de mes, compraste 250.000. Llegó principio de mes, compraste 250.000 dólares. Llega fin de mes y lo volvés a vender a 500. ¡Yay! 125 millones de pesos. Pero como viene el día 1 del mes siguiente, compras dólares. Y los vendés a fin de mes. La mierda. ¿Por qué puse 1.000.000 de peso dólar? Las personas que podían viajar afuera y tuvieran la posibilidad de tener un título de una empresa, ¿sí? Con ese título iban a algún banco en el exterior, decían, hola, quiero un crédito. Sí, ¿tiene un aval? Sí, esta empresa. ¿Se piensan que el banco de X país iba a venir hasta Argentina a ver si esa fábrica estaba produciendo? No le importaba, ellos tenían un aval sobre el cual operaban. ¿Sí? El tipo vuelve con 1.000.000 de dólares, lo pone en el sistema financiero, 1.000.000 de dólares, y lo vuelvo a vender 1.000.000 de pesos, bien, después lo vendo, compro, y vas haciendo que trabaje el dinero. Porque el nuevo paradigma, muchachos, muchachas, es en esta época, el dinero tiene que trabajar. Vos no. Ahora, para eso, ¿en qué clase social debes estar? Trabajador, olvídate. Podés hacerlo de a poquito tal vez, pero tenés que tomarte el tiempo de ir, comprar, vender, comprar, vender. Ya lo vamos a ver en Napoli, el tema de las cuestiones financieras. Pero quería mostrarles esto en el texto de la unidad 3 para que entendiéramos lo siguiente. El sistema financiero en esta época es totalmente descalabrado. Ahora vamos a entender por qué estoy diciendo esto. Pero bueno. Dice acá. Roberto Aleman, integrante del equipo económico de Tenedos. A ver si también. Ah, sí. Una cuestión que me olvidé decir. Las empresas estatales en esta época se les hizo contraer deuda. Y no piensen solo en YPF o aerolíneas. En esta época todavía tenemos Entel, que es la de los teléfonos, la de agua y la de luz, que era... La de luz en realidad es como que también está en la provincia, pero no me acuerdo el nombre. Esperen que tengo la camionetita ahí. Ah, Segua, ahí está, me acuerdo. Era Energía de Gran Buenos Aires, pero no me acuerdo la S específica. Pero bien. Ahora, si se preguntan, ¿de dónde salían los dólares? Porque como decimos, como diría un político despeinado, Argentina no imprime dólares. Entonces, ¿de dónde hace para hacer esto? Sencillo. Todos estos empresarios que puedan hacer este canje de peso dólar estarán en el sistema financiero. Ahora, cuando esos empresarios estén muy endeudados, va a aparecer eso que mencionaba del seguro de cambio. El Banco Central va a decir, mirá, dado este descalabro, desbarajuste de la economía, y que estos empresarios fueron buenos, vamos a hacer un seguro de cambio. Traducción de seguro de cambio. Argentina, desde el Banco Central, va a imprimir un bono, que va a decir, este bono vale $1, $1. Vos tenés deuda en dólares, ¿no? Sí. Dame tus títulos de deuda en dólares por este seguro de cambio. Entonces, el empresario vuelve a hacer un doble negocio, porque ya hizo la guita y de repente es, no puedo pagar. Seguro de cambio, no hay problema. Tomá este título, o sea, le haces comprar un título al cual después vos tenés que pagarle, porque le estás dando un título de deuda, ¿sí? Le das un bono, toma, seguro de cambio, yo tomo tu deuda y voy y digo, yo la voy a pagar porque tengo plata. Ahora, ¿cómo es que hizo para pagarla? Sí. Hola FMI, ¿me das dinero para pagarte deuda? Sí, gracias, tome, qué bueno. Ah, ¿y vos te acordás? Sí, dame un segundo, FMI, ¿me da más plata? Sí, toma, te pago tu bono. Y ahí, algo muy absurdo, es como,
acá es donde empieza a operar muy fuerte la cuestión de el pago de deuda. Vas a poder hacerlo, pero el pago de intereses es lo que va a empezar a comer continuamente. Voy para los otros textos, así podemos ir haciendo ese mechado de interacciones. Como dije ya en la primera clase, tenemos un texto madre que van a ser las unidades 1, 2, 3, 4 de la cátedra, pero hay textos que van a ir metiéndose e interpelando a todo esto, ¿sí? En términos de acá de Marino y Potolsky, hay que terminar de subrayar la idea de cómo ir generando consenso, de el control de las publicaciones va a ser tremendo, no hay censura previa, hay censura posteriori, ¿sí? Es decir, ahí es como que decís, ok, no hay censura previa. Sí, en lo escrito, pero antes ya hubo una censura, porque si decís, por ejemplo, yo tengo acá cerca a Félix. Si Félix estaba en la lista negra de trabajar en los diarios, ya hay una censura. Félix no puede trabajar. Por más que pueda tener un acrónimo, un seudónimo y escriba y bla, sí, todo bien. Dentro de cada diario, recuerden que pusieron a una persona como veedora de la buena escritura, vamos a decirlo así simpáticamente. Entonces, si ese veedor venía y decía, hola, ¿y usted quién es? Félix. ¿Por qué me suena? Ah, usted está en la lista negra, usted no puede trabajar acá, encima tiene que ir detenido. En lo que es política comunicacional, por eso le estaba mostrando estos videos de acá. ¿Sí? Se los voy a compartir en el chat, cosa de que el que quiera después lo puede ver. No hace falta que lo vean de acá, lo buscan en YouTube, como que yo, propaganda dictadura, y les va a salir. Pero quería mostrarles este anterior de la libre competencia. A ver. Vamos a hacer de nuevo el relato tipo en off. Total, como no se escucha acá. Voy a ir a comprarme una silla de Industria Nacional. No tengo competencia, la miramos de lado a lado. Parece ser silla y parece ser buena. Vamos a probarla, a ver. Uap. Che, ¿y el pegamento? Te olvidaste. Bueno, como no puede competir, ¿qué hacemos? Abramos las importaciones, que vengan todas de todos lados sillas contentas para probarlas. Así tenemos opciones para elegir. La Industria Nacional te dice como, che, mírame, está bien, bueno, te pruebo, a ver. Ah, te pusiste las pilas. Ahora trabajás mejor, bien. Ah, esta también está buena. Esta no está tan simpática. Esta se ve cómoda. ¿Pero será buena? Nope. Entonces, puedo elegir libremente y hay una competencia real. Porque tenemos todas las sillas para elegir. Obviamente nuestro querido comprador siempre ve primero la Industria Nacional y después sale para ahí. Era muy común en esta época que se hizo lo que se llama la apertura económica, es decir, que vengan las importaciones. Es el primer show de importaciones habidos y por haber. El segundo va a ser los 90 con el menemismo, ¿sí? De que si tienen edad como para recordarlo, estaban los famosos todo por 2 pesos. Primero fue todo por 1 peso, después todo por 2 pesos. Que entrabas y hacías un desastre ahí. Lo que hoy conocemos como los bazares chinos. Pero ya, por más que digas, bueno, ¿a cuánto está el dólar? 500. Todo por 500 pesos no compras nada. ¿Sí? Creo que 2 témperas y te fuiste y ya está. Pero bueno. El texto de Marino y Potolsky, vamos a la parte interesante. De eso no se habla, justamente va a estar hablando de instauraron esto que se llama servicio gratuito de lectura previa. Esa frase acá lo último es como, hola, ¿qué tal? Yo soy el SGLP, soy el servicio gratuito de lectura previa. Entonces, ok, vos sos el censor. No, yo vengo a leer lo que van a publicar. Y obviamente tachaban palabras, las reformulaban, etcétera, ¿sí? Pero funcionaba en todo, no solo en medios impresos, sino también en medios audiovisuales y en medios, en las radios, o sea, audiovisual yo entiendo que es político. También el texto lo que nos va a mencionar es justamente cómo se van a distribuir, por un lado, los canales de televisión, a qué fuerza le toca a cada uno, ¿sí? A quién le va a tocar determinadas radios, cómo se va a distribuir todas esas cuestiones. Los medios de proceso. Acá en lo que es publicidad está bueno
y consumo, porque van a ir mostrando cómo va a bajar un poco el consumo de los medios. Porque decís, che, todo bien, pero es como que te pares frente al puesto de diarios y revistas y veas que dice, todo está bien en Felicidonia. No te dan ganas de comprar, como, sí, dame un gráfico, chao. Abrís, uy, mirá, Chacarita perdió con Atlanta. Ajaja, listo. Ah, qué bueno, yupi, yupi, chao. Pero si ves que todas las portadas de los diarios dicen todo lo mismo, y bueno, no lo compro, ya está. Pero voy a ir metiendo acá de a poco el tema de, más adelante está, eh, mira, mira. Habla un poco del tema de cómo estaban vinculados los medios, por ejemplo. Hay que señalar que este último, acá arriba, perdón, voy a marcarlo, por acá, empieza a hablar del tema de papel prensa, ¿sí? De cómo esa empresa fue comprada por el Estado para poder subsidiar a la prensa. Eso es algo muy interesante. Si el Estado maneja la producción del papel prensa, o sea, el papel para diarios, vos podés distribuir la cuota. Y lo que hizo el Estado fue decir, bueno, vamos a hacer una licitación y cada uno compra una parte. La Nación compró una parte, creo que Clarín compró otra. A ver, decía acá arriba, si no me recuerdo. El único que no compró fue acciones en papel prensa, fue el diario La Prensa, porque justamente no estaban con un vínculo comercial con una productora de papeles de afuera, pero eso también le jugó en contra, porque ¿qué hizo la dictadura, digamos, en este caso? Si yo tengo a dos compradores de diarios, vamos a hacer así, si los puedo ver, de nuevo, los tengo acá. Si Félix y Luciano son, ponele, Luciano que lo tengo allá arriba, es de papel prensa, y tengo a Félix y los otros 33 acá arriba, los orientales, que son, por ejemplo, La Nación y Clarín. Si yo soy el Estado, que el papel me toca, ¿no? Compré la diario papel prensa. Digo, bueno, ahora hago una licitación pública. Puede tocarle 33, 33, 33 a cada uno. Yo me quedo con el 0.01% de participación para lo que yo quiera y listo. Pero al final Félix y los 33 compran casi todas las acciones. Le digo, bueno, ok, yo soy el productor, yo digo cuánto papel le toca a cada uno y qué es lo que deben publicar, porque si no me quedo el papel. Entra en ese juego perverso de decir, ¿cómo manejas a la prensa? No, bueno, hoy decís pauta publicitaria. En esta época era con la producción del papel, ¿sí? Luciano, como había quedado afuera, dijo, no, yo soy de la prensa, tengo mi convenio con una empresa internacional que me es más barato. Ok, perfecto. ¿Qué hace el Estado? Dice, bueno, recortamos el subsidio a la importación de papel prensa. Adivina dónde quedó Luciano, pobrecito, con su diario. Empieza a tambalearse, ¿sí? Tiene que ir a comprarle papel después a La Nación o a Clarín, que decís, no se lo van a vender barato, entonces van a tener que sacar menos diarios, hacer menos tiradas, por ahí no hacer tantas publicaciones, etcétera, etcétera, y buscar más fondos para subsidiarse. Así es como se maneja también la opinión pública. Si vos podés controlar la producción del diario, podés controlarlos a ellos, porque si queremos diarios, sí, bueno, viste que sacaste vas a sacar un titular que el veedor me avisó que es muy contrario a mi política, sí, cámbialo. No lo cambias, no hay papel. Y encima te estoy haciendo la censura. Después acá en negocios negociados ya va a empezar a hablar esto que les mencioné antes de la venta de los canales de televisión. El único que aguantó fue el de Canal 9, que era Romay, ¿sí? Que de hecho me acuerdo que en los fines de los 80 y los 90 el spot cuando pasaban a propaganda, vieron que hoy va a propaganda y te ponen el logo de las tres pelotitas de Telefe jugando o aparece el solcito de Canal 13. Bueno, el de Canal 9 me acuerdo que era Canal 9 Libertad. Ahora entiendo por qué. El tipo tuvo que bancarse toda la dictadura, no vendió, no la mantuvo siempre ahí. Dijo, no, esto es mío, punto, chau. Hace entender muchas cosas de Romay después también, cuando uno se pone a investigar. Pero bueno, acá con
echa la ley, echa la trampa, sería acá, es con el tema de las, creo que es de las radios, pero bueno, bajeando en todo en términos de los medios, pero léanlo en cuestión de eso, en cuestión de cómo es que opera la dictadura para controlar la opinión pública y de ese modo mantener, como dice el texto de María Ángeles y Leticia, cómo mantener adoctrinado el cuerpo social. ¿Sí? Hay una cabeza que da una orden al cuerpo y el cuerpo tiene que obedecer. Si el cuerpo está infectado, esa parte debe ser removida. ¿Sí? Ese era como el pensamiento, dando vuelta acá. ¿Sí? Y no hay mucho más de acá. Más adelante creo que menciona el tema de lo que es el mundial, todo esto que les mencioné antes. Pero bueno, quiero mostrarles el texto de Napoli, que es la parte netamente económica, o sea, de cómo se aplicó los planes económicos aquí en Argentina. ¿Sí? Concepto de normalidad fraguada. Toda la descripción es como decir, bajo otro contexto de por ejemplo, Puente Pueyrredón 2002. ¿Sí? Uno siempre escuchó que estaba la policía con el gatillo fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no hubiera habido un fotoperiodista en la estación de Avellaneda en el 2002, había dos personas que no hubiéramos sabido nunca lo que les pasó. Estoy hablando de Costecchi y Santillán, ¿sí? Que hubo una gran manifestación frente al Puente Pueyrredón, situémonos después del año 2002, ya lo vamos a ver, llegamos a esa época, ¿sí? Y empezó a haber represión, pero de repente hubo disparos de, ya no postas de goma, sino disparos de balas de plomo. Uno de los que cae primero creo que es Darío, y está el amigo de él, o sea, son Costecchi y Santillán, pero es Darío Santillán y Costecchi, no me acuerdo el nombre, pobrecito. Lo está como ayudando. Y Maximiliano. Gracias, está Natalia. Maximiliano Costecchi. Lo está ayudando como a sacarlo porque recibe un disparo de una escopeta de la policía, cae al piso, él lo está ayudando, levanta la mirada y hace este gesto y se ve como, creo que es el comisario, le está como a punto de disparar y le dispara. Si no hubiera estado ese momento el fotoperiodista ahí, todo parecía otra cosa, porque de hecho, posterior al disparo, el comisario y el oficial que están con él agarran los dos cuerpos y los sacan de la estación de trenes a la calle como para decir, no, se enfrentaron acá afuera con otros y les dispararon. Hay un fotoperiodista que si no hubiera estado, esa normalidad hubiera sido fraguada, como, ok, sí, ya está, no pasó nada por acá, la bonaerense tiene razón y listo. A eso va con normalidad fraguada, es como decir, ante un ilícito como haber primero secuestrado a una persona, torturado y matado, ¿cómo la normalizamos? Hola, medios de comunicación, sí. Tengo un enfrentamiento en la Richieri. Sí, hay 5 muertos. Venga, listo. Pero ya habían plantado los cuerpos, armas, autos y un operativo como wow, así. Es muy loco lo que va a ocurrir en esa época. Pero vamos a la parte económica, que es la que nos va a tocar Napoli. Muy interesante, que es, por un lado, nos va a mencionar que en esta época va a haber una disposición desde el Ministerio de Economía que es cualquier persona física puede abrirse una entidad financiera. Esa entidad financiera, el Banco Central va a respaldar sus encajes bancarios para que dé préstamos y funcione como un banco. A ver, una entidad financiera, entendamos, es donde uno puede ir a comprar o vender dólares. Vos tenés $1.000.000, querés empezar a jugar a vender, comprar, no había ningún problema en esa época. Pero en el 76 lo que se va a permitir, esperen que quiero encontrar esa parte, esta parte de complicidad es lo que les mencioné antes de cómo ir acomodando personas con vínculos en determinadas áreas. ¿Sí? Va a aparecer el nombre de Jorge Zorrilleta, el padre de la reina de Holanda, ¿sí? Va a aparecer ahí vinculado a la sociedad rural argentina, él, pero va a estar como ministro de Agricultura. Interesante. Martínez de Oz va a estar vinculado a Sindar, pero va a ser el ministro de Economía. Por eso ahí tenés que te dice, es lo mismo un caramelo que un camión. Y claro, si vos producís el acero, ¿cómo no va a ser lo mismo?
Pero bueno. ¿Y dónde está? ¿En qué me pasa? ¿Estaba antes? Ah, acá está. La idea de normalidad fraguada puede ser a partir de leyes como las mencionadas de inversiones extranjeras o la ley 22.177 de subsidiariedad del Estado, de privatizaciones de empresas con participación estatal. Se procedió a la modificación de patrones de acumulación de la economía en beneficio de financieras, bancos privados, grupos empresarios y corporaciones como sociedad rural, que, que en esta aparente normalidad de las decisiones estatales obtuvieron recursos que de otra manera no hubieran sido obtenidos. ¿Dónde estaba? Pará. Creo que es ahí arriba. La circulación de dinero, sí es esto, para generar más dinero dejó de pasar por entidades que no fueran bancos. Estos nuevos bancos operaban con libertad, desregulación y protección nunca vista antes, tasas liberadas y la toma de depósitos garantizados por el BCRA. Traducción de eso. Yo tengo una cueva, vamos a decirlo así, tengo una entidad financiera, ¿sí? O sea, compro, vendo dólares. Bien, ahora el BCRA me dice que yo puedo tener tasa liberada. Ahora llamo, vamos a hacer un ejemplo, Banco Pirulo, no se me ocurre otro en este momento, soy el Banco Pirulo, pero el BCRA me dice que yo puedo tener tasas libres. ¿Qué es tasa libre? Si en esta época, por ejemplo, la tasa de interés era del 30%, yo para poder atraer clientes podía ser que dijera Banco Pirulo ofrece una tasa de interés del 75%. Si ustedes, mis 34 estudiantes acá, en esta época, en los 70, tuvieran $1000 para depositar y que les diera intereses, por ejemplo, ¿irían al Banco Provincia que da el 30% o irían al Banco Pirulo que da el 75%? ¿Sí? La elección es siempre de uno, pero como dice el refrán, cuando la limosna es de cuantía, hasta el santo desconfía. Porque muchas de estas entidades financieras fueron a la quiebra después. ¿Y por qué digo esto así en modo irónico? Porque vieron que dice toma de depósitos garantizados por el BCRA. Traducción de eso. Todos ustedes, los 32 que están acá, vienen y me depositan a mí la plata. Yo digo, yay, perfecto, acabo de crecer mi capital de $1.000.000 a 32 millones de dólares. Si quiero los puedo dejar, perdón la expresión, mirando al norte, no voy a decir la expresión, mirando al norte y me tomo el palo. ¿Por qué? Porque yo no tengo que pagar nada. Es como decir, el sistema bancario hoy funciona del siguiente modo. Banco Pirulo demuestra que tiene un capital, por ejemplo, de $2 millones, los deposita en el Banco Central como encaje bancario. El Banco Central le dice, ok, vos podés operar con créditos, préstamos, etcétera, lo que vos quieras, con una bolsa total, una cartera, le dicen de $2 millones. Bien, yo empiezo a dar créditos hasta $2 millones. Después de ahí no puedo moverme. Me vuelve toda esa plata. Por ejemplo, gano y tengo ahora $8 millones porque la tasa es locura. ¿Sí? Entonces puedo ir al Banco Central y decir, che, mira, ahora tengo $6 millones más. Tuki, ya recuperé mi inversión de paso, me quedé con mis 2 millones. Entonces el Banco Central, como vuelvo a poner más encaje bancario, me dicen, perfecto, ahora puedes dar préstamos por 8. Eso es que el depósito bancario está asegurado en el Banco Central, ¿sí? Pero en esta época, en los 70, el que respalda eso es el Banco Central. Ahora, una pregunta. Si una entidad financiera quiebra y el que paga es el Estado, o sea, el Banco Central, ¿cómo imaginan que lo hacía? ¿De dónde saca el Banco Central dólares? O hagamos de cuenta que fueran, si uno, como diría Dualde, si depositas dólares vas a querer dólares. ¿De dónde saca el Banco Central dólares para poder pagar entidades financieras que hayan quebrado? Imaginen. Les tiro una pista. Es una palabra de 5 letras y empieza con D.
D de dedo. Pero ¿qué tal? No, se te fue de largo. De impuestos. Más chiquita. ¿Cómo se financia el Banco Central? El Banco Central no se financia de impuestos. ¿Y qué moneda opera en el Banco Central? De hecho, nuestro ministro de Economía actual está ahí dando vuelta. Casi, pero Argentina imprime dólares. No, muy bien, imprime pesos. Y no lo imprime el Banco Central. O sea, el Tesoro le dice cuánto puede imprimir al Banco Central, etc. Pero no demos vuelta ahí. Eh, ¿De dónde saca los dólares argentinos si no es mediante recaudación por venta de cosas? ¿De dónde? A ver, traducción. Si el Estado argentino entra en déficit, que tiene que financiar, C. ¿De dónde saca dólares? Deuda, perfecto, Félix. Exactamente. Así que el BCRA, miren cómo va generando deuda continua hacia adelante. Porque decís, por un lado, seguro de cambio. Yo garantizo que los pobres empresarios tomo su deuda, tomen este bono, tomo deuda, pago el bono, tomo más deuda para pagar la deuda, y tomo deuda para pagar las entidades financieras que quebraron. Es un muy buen negocio, ¿no les parece? No vayamos a la parte moral del negocio, vayamos a eso, es como re buen negocio. Dice después, por ejemplo, acá, incluso este beneficio, para quienes no podrían haberlo recibido de otro modo que no sea por esta normativa, fue reconocido por el ministro Martínez 2 años después de sancionada dicha ley, cuando en el 79 ante el CAL sostiene: libramos las tasas y garantizamos el 100%. Hemos visto cómo dentro de este sistema han crecido ciertos bancos, ciertas entidades financieras, gracias a la garantía del Estado. Recuerden esto, es como gracias al Estado creció esto. Esto hay que tomarlo con un doble sentido. En principio, el Estado no puede favorecer un negocio particular para que crezca a costillas de una garantía del Estado. Complicado, ¿no? Pero dice, en segundo término, hemos estado sin quererlo garantizando la irresponsabilidad o promoviendo la irresponsabilidad, remarcando el nuestro, que al final tiene una consecuencia práctica en la que llega un momento en que esa irresponsabilidad puede explotar. Traducción. Che, nos dimos cuenta que esto estaba mal, pero fui responsable de nuestra parte, pero dejen de hacerlo. Y no lo dejaron de hacer. Entonces, es decir, que el Estado mismo está promoviendo algo que si llega a explotar tiene consecuencias negativas para toda la plaza financiera. De hecho, explotó, ¿sí? Porque si vos decís, vas tomando deuda continua y haces los equivalentes de peso dólar, la moneda va a ir devaluándose, a pesar de que tengas estas bicicletas, decir, hoy vale 1, después 500, 1, 500, 1, 500, ¿sí? Eso va a ir generando inflación, y en el gobierno de facto de Videla, que fue el primero de la dictadura, va a ocurrir un periodo de hiperinflación, ¿sí? Uno de los, creo que es el tercero de la historia, no me acuerdo, creo que Argentina pasó por varias hiperinflaciones, que yo haya vivido una, la del 89, pero tenía 5 años. Yo lo único que entendía es que no podía comprar un huevo Kinder porque salía más caro que la semana pasada. Fin. Pero bien. Este texto de Napoli nos sirve para cruzar justamente todo esto. Recuerdan que antes veníamos hablando de un empate en el sistema económico argentino, el empate hegemónico, que teníamos a los rurales, los industriales y el financiero. El financiero acá se da un gran festín, los rurales también, ¿sí? Los únicos que empiezan a perder un poco son los industriales, por esto de la apertura económica, la llegada de productos masivos a la aduana que tienen que competir acá, ¿sí? Acá ya no hay proteccionismo, es el nuevo liberalismo sostiene que para que un producto sea competitivo tiene que competir libremente en el mercado.
Eso va a hacer que el empresario procure por mejorar la calidad del producto, obviamente, pero también vea el modo de bajar sus costos, como mostrábamos con los muchachos saltando así como locos. Bien, ¿qué quiere decir esto? Si él logra bajar sus costos, ¿sí?, va a obtener más beneficios, porque al bajar el costo, el precio sigue siendo este, de venta, obtiene más beneficios, puede obtener más capitalización rápida por la venta de sus productos y puede amasar mayor fortuna. Sí, pero los años 70, China ya es un monstruo que invade todo, ¿sí? El Made in China es tremendo para esta época. Y si no, les recomiendo vean en Netflix, hay uno que se llama Historia 101 y habla de Why China, y es brillante como está planteado, además de repochoclero, toda la historia de China creciendo económicamente hasta el día de hoy. Como diciendo, che, no hay nada que lo pueda parar. COVID. Pero bueno, detalles. Bien. Ahora, ¿cómo entendemos la salida de la dictadura acá? ¿Sí? Ya pasó el mundial, pasó una comisión internacional que vino a tomar nota de los detenidos desaparecidos, porque de hecho en el mundial 78 primero hubo un boicot, es decir, hubo selecciones que dijeron yo no voy a ir a jugar ahí, ¿sí? Hubo otras como Holanda que se encargaban de denunciar esto, de decir mirá, estamos acá y nos comentan que tal persona le falta su familiar, etcétera, etcétera. De hecho, previo a esto es donde los medios de comunicación, con este personaje que he mencionado antes de Mariano Grondona, le hacen la entrevista a Videla y sale la famosa interpretación del tipo haciendo así como loco diciendo es un NN, no está. Entonces cuando esté le damos entidad, le damos juicio, le damos todo, pero mientras es un desaparecido. No le podemos dar entidad a algo que no está, ¿sí? Lo dice así como un loco desesperado, decís, ok. Pero eso sirvió para como apaciguar un poco el agua, decir, ah, ok. Entonces parece, esperen que pasa el camión chinchero, como dice mi hijo. Pero vamos a lo siguiente, esto es como pensar que desde el otro lado, esas personas que no se metían, que no se involucraban, dicen, ah, ok, o sea, pero cuando aparezca van a averiguar qué es lo que pasó con esa persona. Esperen que ahora sí está cerca. O sea que había que averiguar. Bueno, agradezco que no pase el sábado, ¿sí? Ante la opinión pública es como decir, ah, bueno, entonces esa persona que desapareció va a ver qué pasa, etcétera. De hecho, hubo muchas personas que fueron a las cárceles comunes, reconocidas como eran ex detenidos desaparecidos, pero esas personas no hablaban. O sea, era como, ya está, yo estoy acá, puedo tal vez volver a mi casa, pero fin, no voy a hablar, porque así como te chuparon una vez, el miedo ya está instalado en tu cuerpo, vas a pensar de que cualquier cosa que esté pasando alrededor mío o veo ponerle un falcón verde de nuevo y me voy a hacer pis encima, así de sencillo. Me posiciono en el lugar de esa persona y creo que hasta sería agorafóbico, es decir, miedo a salir al exterior, me quedo encerrado en casa, no hago nada, listo, chao. Pero empezar a pensar después que para 1982 la situación económica de todo esto que vimos antes con Napoli, de las instituciones financieras, de los bancos, de los créditos, etcétera, y además de vos como laburante no tenés derecho a huelga porque vas preso o te desaparecen. Los gremialistas que se oponían desaparecidos. Te suspendieron todos los deberes, derechos, garantías. Entonces, perdón que haga así, pero es lo único tétrico que se me ocurre hacer. Entonces, para 1982 el sistema productivo argentino está bastante en decadencia y la única que queda es que para el 30 de marzo de 1982 la CGT
convoca a una marcha a Plaza de Mayo, la cual es crudamente reprimida, pidiendo pan y trabajo, ¿sí? Pero lo interesante de ver es, por eso para acá en Malvinas y su descolonización, lo interesante de ver acá es cómo a posteriori de esto, 2 días después, esa misma plaza que estaba como, a ver, pidiéndole a la dictadura mejores condiciones de trabajo, de vida, etcétera, van y festejan la recuperación de Malvinas. Y paro en ese punto así. Se festeja la recuperación del territorio nacional, no se alaba a la dictadura. Y paro en una cuestión muy sencilla. Busquen en YouTube y van a ver todo el discurso de Galtieri desde el balcón. Cada vez que diga, y recuperamos las Malvinas, así, todos, ¡ah! ¿Por qué este gobierno? ¡Bú! Bien clarito está marcado. La sociedad argentina no es boluda. O sea, sabía que decía, esto sí, pero esto no. Nada me va a hacer tener empatía con vos, militar, sí con recuperar lo que es mío. ¿Sí? El enfrentamiento de Malvinas fue tratar de recuperar el territorio, ¿sí? Por parte de la dictadura, también como usarlo como algo para volver a encolumnar todo dentro de un ámbito nacional y mostrar una causa común dentro de todo el ámbito, ¿sí? Político, social, etcétera. ¿Sí? No le salió bien. De hecho, Argentina durante este periodo de la dictadura estuvo a punto de ir a otra guerra. Una del canal de Beagle con Chile, que el Papa terminó mediando, y por otro lado, ese mismo enfrentamiento con Chile hizo que, por ejemplo, en los pasos fronterizos de la cordillera de los Andes se minaran zonas. Pero algo que pareciera que no entendieron nuestros militares, me permito hacer este chiste, es que la montaña es así. Los chilenos vienen de acá para acá. Vamos a poner minas de este lado. Adiviná qué pasa con lo que vos pongas de este lado. Es un plano inclinado. Cualquier cosa que pongas de acá, con agüita, se va a ir para abajo. Hay zonas de la cordillera argentina que tenés carteles, creo que en Catamarca, me acuerdo de haber visto eso en una nota periodística hace como 10 años, de que hay una zona de Catamarca que se terminó hace poco de desminar. Es decir, de sacar todas las minas que pusieron, porque ante un conflicto lo que hicieron es, bueno, no nos invadan, vamos a minar toda la cordillera. Lo minaron, pero no en la zona de paso, sino no, pone acá, acá y acá. ¿Y qué pasa cuando pones algo arriba? Con el tiempo el agua, el deshielo va a hacer que eso caiga. Y hubo casos de autos que plum, volaron por los aires porque estaba una mina ahí y explotó. La escritora Enrique Lacoya explica: la tensión en torno al archipiélago Malvinas y las islas del Atlántico Sur, reivindicadas por nuestro país a partir del momento en que en 1833 fuerzas inglesas arriaron el pabellón que flotaba en la isla y desalojaban a la población criolla asentada allí, habían venido creciendo desde 1976, cuando por un lado se afirmó la tendencia a la globalización y control de las potencias dominantes en la zona del paso oceánico. Es decir, para Inglaterra tiene un valor muy importante geopolítico. Vos pones una flota naval ahí, si fuera como un archipiélago militarizado como lo es Cuba, ¿sí? Si pones una flota naval ahí, tenés un rápido despliegue hacia la zona Pacífico, Atlántico, o sea, podés ir a cualquier lado, ¿sí? Profe, me tengo que ir a trabajar. Vaya, Francisco, nos vemos la semana que viene. Que tengas buen día. La posible escalada militar a propósito del problema venía siendo estudiada desde entonces y no solo por Argentina. En el 82, una serie de situaciones confusas en las Georgias aumentaron la tensión, a lo que se sumó el anuncio del envío de un submarino nuclear británico a la zona en disputa. Tiempo argentino 2012 contratapa. A ver, en las Islas Georgia ocurrió que un ballenero argentino en su momento entró, arriba la bandera y estuvieron ahí como por 72 horas. Después entraron los militares británicos y lo sacaron, pero bueno.
Bueno, acá está lo que mencionamos antes de pan y trabajo, de la movilización del 82, de la CGT, y luego, digamos, ya el tema del enfrentamiento. Cuídate, Félix, buena semana. Después, acá. Parte de lo que es la preparación, dicen, del camino hacia la democracia consistió en promulgar la Ley de Pacificación Nacional 22924, conocida como lo de autoamnistía, en donde intentaba evitar ser juzgado por crímenes que habían cometido. ¿Sí? Ahí abajo hay una aclaración que dice: dictan el decreto de ley de autoamnistía porque, si bien en abril del 83 reconocieron la responsabilidad por la acción antisubversiva y declararon muertos a todos los detenidos desaparecidos, no querían que se llevara a cabo investigación porque consideraban que ellos estaban sujetos al juicio de Dios por sus actos de servicio y de esta manera anticiparse a cualquier acción propuesta por un gobierno democrático. El Congreso Nacional revoca esa ley cuando llegó la democracia. O sea, es como, está bien, saca la ley. Cuando empezó la democracia, che, ¿qué hacemos con la ley 22924? Derogarla, listo. Y eso llevó justamente a los juicios que pueden verlo en la película en 1985. ¿Sí? La misma intención Vignone ordena la destrucción de todos los archivos vinculados a violación de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad. Hay una foto que es esa destrucción fue retratada en fotos por fotoperiodismo, de hecho, que se ve, por ejemplo, militares hay camiones parados, tanques de esos de los chulengos, que son chulengos, y adentro van tirando todos los archivos y ven que se prendan fuego. ¿Sí? El Campo de Mayo fue uno de esos lados donde se prendió fuego. También lo aplicaron para libros subversivos. ¿Sí? O sea, todo se controló, como decíamos, en la época de la dictadura. De hecho, el Principito estaba prohibido en la dictadura, porque el Principito alentaba la idea de la libertad. Lo digo así, en modo de broma, porque es muy loco pensar que el Principito pueda activar la subversión en la cabeza. Y algo muy interesante que se prohibió, y lo encontré en un programa de matemáticas del año 77, se prohibió el estudio de la teoría de conjuntos en matemáticas. Para el que no recuerda qué es la teoría de conjuntos de matemática, porque no tenga un niño en edad escolar y le pregunte: papi, ¿qué es la teoría de conjuntos? La teoría de conjuntos es: vos tenés el grupo A. A es de color rojo. Tenés el grupo B, que es de color azul. A es distinto a B y B es distinto de A. Pero donde A y B se cruzan, se genera un nuevo color, que el profe no tiene idea de escalas cromáticas, de que sale de color rojo y azul. Vamos a ponerle violeta, creo que es. Entonces está C, que es violeta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no hay que enseñar esto? Si A es radicalismo, que es opuesto a B, que es peronismo, no tienen que darse cuenta que lo importante es C, la política, que está en el medio de ambos. ¿Sí? Hay que prohibir ese tipo de pensamientos y que A y B sean diferentes. O sea, si quieren pueden verlo como el modo de acrecentar más la grieta que siempre existió sanamente en Argentina. ¿A qué voy con sanamente? Desde la época de las invasiones... Desde la época de las invasiones inglesas, están esa gente que estuvo a favor de invasiones inglesas y en contra. A favor de la revolución del 25 de mayo, en contra. Saavedristas, morenistas, directorio, triunvirato. ¿Sí? Y así podemos seguir en unitarios federales, rosistas, urquicistas, ponele, radicales, Partido Autonomista Nacional, radicales peronistas, peronistas antiperonistas, democracia dictaduras. ¿Sí? Así la podemos recorrer toda la historia argentina viéndolas como grietas sanas, porque está bueno que haya dos voces, o tres, o cuatro, o las que haya, como dice el cómico tucumano. La proliferación de voces en democracia es sana, es buena y es necesaria, porque es donde se forma el grupo C. ¿Sí? Hagan de cuenta que fueran 25 grupos, siempre hay un punto en el medio que convoca a todos, es decir, ok, bueno, ¿cómo hacemos esto para que mejore la sociedad?
Es la pregunta válida que todo político debería hacer, ¿sí? Como por ejemplo, el último caso que recuerdo más o menos así fue la AUH. Ahí no hubo voces mayoritariamente en contra, como diciendo, no, no lo vamos a aprobar ni en pedo. Fue un proyecto que presentó el ARI de Lilita Carrió, pero se aprueba en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, pero ven, son políticas que llevó a la unión de ambas partes. Como decir, con esto hacemos que la gente vuelva a la educación, tenga un incentivo para poder comprarse los materiales para ser educados y a través de esto puedan salir hacia adelante, ¿sí? Pero bueno, nada, en la dictadura prohibido materia de conjuntos. Ahora tenemos. Finalmente las elecciones de octubre del 83 dieron como triunfador al candidato de la UCR, Alfonsín, creado en el 72 Movimiento de Renovación y Cambio, quien durante la dictadura y como abogado había defendido a presos políticos, formado parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH. El candidato radical obtuvo más del 50% de los votos, que contó no solo con los de su partido, sino también el de algunos votos peronistas, enojado por la quema de ataúd con letras UCR por parte del dirigente sindical Herminio Iglesias y de votantes del centro que propugnaban por un gobierno respetuoso de los derechos humanos, las instituciones y tuvieran como propósito normalizar la economía nacional, ¿sí? De hecho, cuando gana, vieron que siempre que un presidente asume en la Asamblea Legislativa, después se va hasta la Casa Rosada y sale al balcón. Alfonsín es uno de los primeros presidentes en decir, yo no voy a salir al balcón donde estuvieron los dictadores. No es el momento para esa imagen ahora. Asume y sale al Cabildo, como mirando hacia la Casa Rosada y todo el pueblo mirando hacia el Cabildo como institución, como diciendo, vuelve una institución. Ya vamos a limpiar la Casa Rosada. Sería como el mensaje. De hecho, asumen en el 83, en el 86 sí salen al balcón con Diego Maradona y la Copa Mundial. Y con esto voy como cerramos. ¿Alguna duda, consulta, cuestión que haya quedado en el tintero? Pregunten. Sí, profe. Sí, Natalia. Le voy a preguntar de la clase pasada porque como estuve en el Garrahan y escuchaba y no escuchaba, usted habló del capítulo 7 y 8, creo que dijo que no, como que no estaba bien, eso entendí, sería de la unidad 3 si no me equivoco. ¿Puede ser? ¿O entendí mal? Y que comenzó por el 10. ¿O entendí cualquier gansada? No. A ver, problemas de audio de Garrahan. Primero, ¿está todo bien? Sí. ¿Tu nene está bien? No, es mi hijastro que lo llevamos al Garrahan siempre, es nene con discapacidad, y voy y vengo siempre, así que no se preocupe, está todo bien. Ok, tranquilo. No, digo esto porque con todo esto que está haciendo la bronquiolitis con niños chiquitos, quiero ser muy paciente también. Por eso, no. Claro, sí. Lo que había mencionado es esto, miren, acabo de poner el índice. 7, 8 están bien, 9 están bien, pero noten el detalle, del 10 salta al 12. Es que no llegamos a editar el capítulo 11, pero queda bien armado todavía el salto del 10 al 12. No es que, me falta algo en la historia, porque fíjense que son del 73 al 76, 76 al 83. No es que falta nada. Hay un capítulo que no llegamos a editarlo, que el cuatrimestre que viene estará instalado. Ahora ya salió así. El resto de los títulos está todo bien. O sea, va todo bien. A ver, como para pasar en limpio la unidad 3. El texto introductorio de Santiago Johnson nos posiciona en todo el esquema mundial alrededor de los 60, ¿sí? Hasta 70. Nos sirve muchísimo porque es todo el recorrido de la unidad que hacemos acá. El capítulo 8 de Juan Agustín Maraghi, justamente nos va a hablar de toda esa tensión política, social, económica de, por ejemplo, la proscripción del peronismo, pero también de cómo empieza a aparecer ese nuevo actor en la economía de el monopolio financiero, es decir, hola, yo quiero participar de esto. Tenés a los industriales, tenés al campo, pero el sector financiero como que quiere aparecer. El capítulo 9 es toda la revolución argentina, todo lo que es Onganía, llegando al Cordobazo y besitos Onganía, te va yendo. Y cómo eso va a ir preparando el escenario del 73-76, es decir, la primera transición hacia
de Lanuse al gobierno de Cámpora para que llegue Perón. Lo pongo así porque es entender eso. Y cómo finalmente, si quieren ver, en cada capítulo va a ir marcando un paso que se va dando hacia, inevitablemente, el 24 de marzo del 76, que es el último capítulo, el de la dictadura militar propiamente dicha. Este capítulo, como mostré anteriormente, crúcenlo con esos otros dos. Son textos muy rápidos de leer, sencillos. Yo me paré justamente en las partes que podía generar conflicto, decir qué significa esto, como por ejemplo el de Napoli, en la parte de decir, en la hoja anterior, esto de toma de depósitos garantizados por el BCRA. Es decir, vos no hace falta que tengas plata, vos decís, quiero abrir un banco, ok, dale, ¿cómo te llamas? Banco Pirulo, perfecto, toma crédito, toma todos los depósitos que quieras, poné la tasa que vos quieras. Golazo. Es como que te sientes en la plaza y digas, soy el Banco Pirulo, te ofrezco un 2000% de interés, de tasa de interés. Todos van a venir a poner plata. Yo después esa plata la hago trabajar, trabajo un tiempo y de repente el BCRA es el que respalda. Veo la ley que dice, y el BCRA respalda todos los depósitos que tomé. Besitos y te canto como Manuelita, pero que bien se vive en el Caribe y te fuiste. Chao. Habría que averiguar cuáles son las financieras de esa época. Porque también en el 82 esto del seguro de cambio también influye, porque decís, cuando lleguemos a la democracia vamos a ver que desde la vuelta a la democracia hasta el día de hoy se está proponiendo continuamente el tema de separación de la deuda de esto. No tanto por el del seguro de cambio, pero decís, ok, si a este empresario que le fue mal nosotros respaldamos y ahora le está yendo bien, es como decir, bueno, no me vengas a pedir más condiciones. Yo te doy un gran respaldo porque tengo una deuda de, como, no sé, ya ni sé cuánto es la deuda argentina. Voy a googlearlo. Quiero horrorizarme un segundo en vivo. ¿Cuánto debe Argentina? Empecemos por el FMI. Al FMI le debe, ay Dios mío, 245.369 millones de dólares. ¿Cuánto es la deuda externa? A ver, debe ser más. 200... no es tanto más. 276.694 millones de dólares. Y esto es para el 22, todavía falta el 23. Sonó mis tarjetas de crédito. Una vino tanto, la otra. No es tanto. Oye, acá debo menos. Acá debo un montón. 10 pesos menos. Vos vas al balcón, vos vas al cajón y a vos te puede usar un mes. Y decís, bueno, esta que no usé, después haces tipo la rotación de titular y suplente de fútbol. Sí, más o menos de eso hago. Pero bueno, entender que después en la época de democracia se quiso hacer, no me acuerdo si fue durante el gobierno de Alfonsín, una discriminación de la deuda externa. Es decir, ¿cuál es deuda contraída por nosotros y cuál es deuda que estatizamos? A mí me gustaría como decir, no como una cuestión de punitivo o una cuestión de señalar, pero sí decir, tener presente que estas empresas son las que se beneficiaron con el seguro de cambio. Una clásica, y va a parecer lo claro es ahora, va a parecer re adoctrinador. El grupo Macri en esta época es una de las empresas beneficiadas. No lo hago con ninguna finalidad política, pero es una de las tantas. A ver, si googleo sale. A ver, ¿qué empresas se beneficiaron de la pandemia? Bueno, el seguro de cambio de 1982. Estatización de la deuda. Seguro de 5.000 millones. Bueno, el mouse ya lo tengo que tirar a la miércoles. Empresas. 2 veces aparece. Nada más. Bueno, no me sirve. Se estatizó una deuda privada de un monto de 15.000 millones de dólares. Bien, aunque sea me sirve eso para verlo acá. A ver, estatización de deuda, contexto, circular. ¿Y no me decís las empresas?
¿De qué me servís? Para honrarlo, cerrar el día, vender dólares a 5.000 pesos por unidad. Bueno, ven, ahí está. Wow, tremendo. Y acá, ahí está Caballo. Pero no, quiero nombre de empresas, nadie puede. Bueno, después lo voy a buscar. Porque miren, este es el comunicado A251 del Banco Central. Es donde justamente establece este seguro de cambio. Pero, claro, al ser una actividad privada, es decir, yo voy, compro un bono, no queda un registro de fulano, mengano, sultano, me compraron el bono. Pero sí puede quedar el registro de yo le pagué a fulano este seguro de cambio. Pero bueno, a investigaré un poquito más. Porque la verdad es que, a ver si pongo imágenes. Nación, TAC, Macri, corrupción, Facebook. Y su deuda la pagamos entre todos. Imagínate que llega a ser presidente. Esto es viejo, ya fue presidente. Pero bueno, no pagamos a él, en fin, no hay mucho. En fin, no los aburro más. Voy a poner a investigar eso. Pero la cuestión es que eso lo hicieron a modo legal. O sea, no es que dijeron, bueno, dame tu deuda, yo la pago. Sacás un bono seguro de cambio. Yikes. O sea, en un contexto totalmente ilegal, pero va de la mano esto que sostiene Napoli de normalidad fraguada. Si yo digo, lo que yo estoy haciendo está bien, ¿no? Así me lo imagino como re bruto, perdón lo que acabo de hacer. No hay tutía, así de simple. Pero después es como, che, cuando nos fuimos en época de democracia debíamos 5.000 millones de dólares, ahora pasamos a deber casi 45, pero no hay nada activado, y eso es una multiplicación por 8, o sea, decís, wow, sería como decir, a ver, ¿cuánto fue la, a ver, cuánta deuda externa dejó María Martínez de Perón? Bueno, ven. Cuando Isabel Martínez de Perón fue derrocada del golpe militar, la deuda externa argentina era de 7.800 millones de dólares. Ahora, ¿cuánta deuda dejó la dictadura de 45. O sea, debía 7 por 45, casi que la llevaste a 7 veces su valor. La deuda creció durante la dictadura pasando. Acá hay una diferencia. Uno me decía 7, acá ya tengo 9. Bueno, ven, son las discrepancias que aparecen así. Pero discrepancias importantes, son 2.000 millones de dólares. Si alguien quiere discrepar conmigo y darme 2.000 millones de dólares, no tengo ningún problema. Pero bueno, en fin, terminamos por acá hoy. Ya la semana que viene arrancaremos unidad 4. Confirmaré fecha de exámenes y recuperatorios para que quede bien claro tipo el esquema, porque si fuera que son 3 clases, porque vieron que hasta ahora tuvimos 3, 4 clases por unidad, o si fueran 3 clases tenemos 7, 14, 21. Yo estimo que sea el 21 mismo, la semana por ejemplo, es rarísimo, pero la semana del 21 sea que empieza el examen, lo entreguen hasta el 28, el 5 de julio, ya miren lo rápido que pasa todo, 5 de julio sean los recuperatorios, ¿sí? Y el 12 de julio los finales. Ahora después mando el mail a todas las comisiones avisando que, por ejemplo, hasta el día del primer recuperatorio, por ejemplo, si el primer recuperatorio fuera el 28 de junio, hasta ese día va a estar abierta la planilla de notas para que el que quiera ponerle, el que le va bien en el segundo examen y saca por ejemplo 7, 8, 9 o 10, esta materia no promedia. Pero si el primer examen tenías 6, 5, 4, podemos hacer la de cambiamos momentáneamente la nota, ¿sí? Y accedemos al recuperatorio. El recuperatorio, como saben, se recupera el examen que estaba mal. Si me fue bien en el segundo y mal en el primero, lo que hacemos este acto administrativo de cambiar la nota para acceder a recuperatorio, y una vez que accedo a recuperatorio llego al final, y el final va a ser un paseo, ¿sí? Porque si bien te fue bien en el primer examen, hicimos esta pase mágico,
el final sí es presencial, y como ya mencioné una o dos veces, la tercera lo voy a hacer de nuevo, es preparan un tema, 2 minutos a hablar, pueden llevar foto, línea de tiempo, esquema de contenido, un video y me hablan del video, lo que se les antoje, 2 minutos y medio, yo no meto bocado, y la única pregunta que hago es, y en toda la historia argentina, ¿cómo se relaciona con tu carrera? Y ahí tengas que hablar libremente. ¿Sí? Bueno, vemos que la historia argentina, comercio exterior, bla bla bla, logística, bla bla, turismo, bla bla, desarrollo de software con ILIA, bla bla bla, y eso. Fin. Nada más, nada menos. Igual, cuando lleguemos a la época del examen, sí voy a pedirles por el amor de Dios que esta vez hagamos bien las citas. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace una cita. No importa la extensión, siempre recomiendo el uso de la negrita. Muchachos, no tienen que imprimirlo, no gasta más tinta. Es tocar control B y queda en negrita. Yo digo, bien, esto es una cita. Si yo empiezo a ver de que no hay cita, enseguida lo que voy a hacer es mandar un comentario por EBA, por favor marcar la cita, porque no quiero que parezca un texto único, quiero ver la articulación bien. Si bien entiendo que, por ejemplo, lo que ocurrió también es que creo que mi examen estuvo primero que el de alfabetización, con lo cual acá aplicaron lo que debían haber aplicado acá, pero no puedo volver el tiempo atrás. Así que está. Pero ya lo hablaremos cuando llegue la fecha de examen y todas esas cuestiones, ¿sí? Pero hagan de cuenta que el examen sea dentro de 3 semanas. ¿Sí? Hagamos de cuenta que sea para el 21. ¿Sí? O sea, sí, lo siento, nos toca el fin de semana en el medio, el largo, el XXL, porque es miércoles, jueves, viernes, y decís, es rapidísimo. Y ahí sí es como decís, del 21 al 28, y yo el 28 tengo que sentarme a corregir, ahí no hay clases, me siento a corregir, devuelvo, y cuando hago la devolución me pongo a ver las notas, es decir, ponerle examen 1 que tuvo tal, examen 2 que tuvo tal, y digo, bien, perfecto, vas a promoción, vas a recuperatorio, ¿sí? En los que sea recuperatorio mandaré un mail como diciendo, mira, acá es donde podemos cambiar la nota y ir a recuperatorio, ¿querés? Sí o no. Pero después del 28, cuando entran a un recuperatorio, el que me dijo sí es sí y el que me dijo no se respeta, y después recuerden que esto no promedia, es condición de cátedra, ¿sí? Lamentablemente condición de cátedra es de 7 y 7 para arriba, ambos exámenes. ¿Bien? Así que nada, no los aburro más con burocracia, pueden ir tranquilos, cuídense, buena semana, nos estamos viendo. Chao, profe, buena Nos vemos, semana. profe. Chao, profe, nos vemos. Chao Natalia, chao Chao, Lautaro, profe, chao hasta Mariana, luego. chao Agustín, chao Flor, chao Tamara, chao Sofía, chao Augusto, chao Claudio. Cuídense.